Hai políticos que dan titulares e hai políticos que deixan conversacións. Hoxe sentámonos con Pachi López, voceiro do Partido Socialista no Congreso dos Deputados, para falar sen filtros de Galicia, do país, da política actual e dese futuro, que uns ven con medo e outros con ganas de cambialo todo. Así que poñedevos cómodos, subido o volume, porque comeza un novo episodio de Rumbo Galicia, Conexión Progreso. Benvida Galicia, benvida Ourense, que tal por terras gallegas, Pachi? Pues la verdad que estupendamente, como cada vez que vengo a Galicia, que me encantan. Tengo muy buenos amigos gallegos. Yo que soy mayor he hecho la mili en Galicia. Sí, en la Coruña. El campamento, el campamento lo teníamos ahí en Figueirido, en Pontevedra. Me venía a pasar todos los fines de semana a Vigo, en plena movida de Vigo, que era brutal. La experiencia, sois muy jóvenes. No, tú ya sé que sí. Y siempre ha sido un placer venir y estar aquí. Muy bien. Pues nada, vamos a comenzar con una ronda de preguntas que mis compañeras te van a formular. Va a empezar María Ojea, concelleira en Ourense del Grupo Socialista. María, cuando quieras. Hola, benvido a Ourense. Moitas gracias por estar con nós. Nada, xa pasamos ya directamente venga, a materia. Venga, va. Porque yo soy muy fan. Una de las cosas que más me interesa es la fontanería política. Doy fe. Todas las semanas votaciones, pactos, conversaciones, pero el trabajo está antes, en los pasillos. Ya no hay esas inercias de venga, vamos a probar esto sin problema, y cada jueves tenemos un examen final. No, pero está antes y durante. Y mediante. Porque nosotros siempre decimos, yo llego el lunes a Madrid y sé cómo llego, nunca cómo salimos. Porque tú tienes una idea más o menos aproximada de por dónde van a ir las votaciones del jueves, hasta que llega el jueves. Claro. Y en el jueves, lunes, martes, miércoles, has tenido que seguir negociando para ver cómo salen las cosas. Y a pesar de que la derecha siempre dice, no, es una legislatura perdida, no sale nada adelante, oiga, hemos aprobado más de 64 leyes, Sí, muchas que se dice pronto, sí. Y decretos, y cada decreto lo tienes que negociar con un montón de partidos políticos diferentes que tienen su ideología, que tienen sus propuestas, que tienen sus intereses, sus también, exigencias. Sus exigencias, que son lo que derivan de los intereses que tienen, y las tienes que negociar permanentemente y a veces muy duramente, y a veces conseguimos que las cosas salgan adelante y algunas otras pues te lleva sorpresas y no todo lo hemos conseguido sacar adelante, pero hay cosas que no sacamos adelante y son muy sorprendentes, porque dice, a ver, cuando preguntas a los que votan en contra, ¿y por qué habéis votado en contra? No saben decirlo. Porque muchas veces solo lo votan en contra, no, ni siquiera eso, porque las ha presentado el gobierno progresista. Que es el interés más ridículo que puede tener alguien que se dedica a la política para ayudar a la gente. Sí, ¿no? pero... ¿Te has hecho política para ayudar a la gente? No, he hecho política para jorobar a los socialistas. Bueno, pues muy bien, pues te habrás quedado muy a gusto, pero no vales para nada. Pachi, te voy a pedir un favorcito, y es que te arrimes un poquito Venga, al micro, porque luego no se me escucha. Decía que hay gente decía que hay grupos que votan las cosas solo por jorobar a los socialistas. Dice, ¿has hecho política y has votado para ayudar a la gente? No, para jorobar a los socialistas. Pues muy bien, bienvenido, pero no vales para nada. Exacto. Claro, esa es la cuestión. Y no es agotador. O tiene su... Ya, pero no va a la beneficio. marcha. Nos va a la marcha, sí, la verdad. A mí me encanta el salseo también. Siempre Sí, el salseo. no es el salseo. Es decir, Sí. a ver, Hay que estar. ¿por qué estamos en política? Para cambiar las cosas. Sí, porque no hemos inventado, la humanidad no ha inventado otra cosa que no sea la política para cambiar las cosas. No hay más instrumento que la política para eso que decían los clásicos de transformar las realidades injustas. Por eso todos aquellos que dicen, no, la política es un desastre o la política no sé qué, y yo me alejo de la política, no es verdad. Hasta decir que me alejo de la política es política. Es cierto. Y yo, imagínate, que sube uno a la tribuna del Congreso y dice, vamos a dejar la política aparte. ¿Y entonces tú qué haces aquí? Exacto. Y cuando ya sube otro y dice, bueno, pero la ideología, Oiga, yo sin ideología no salgo de casa. No, porque la ideología es lo que me permite a mí ordenar mis prioridades éticas. No solo políticas, sino las éticas, los valores. Y todo es ideología. Incluso a mí me enseñaron que hasta poner una farola es ideológico. Sí. Porque depende de dónde la pongas. Depende con qué calidad la pongas. Si pones la misma farola en el centro de la ciudad que en los barrios. Todo eso también es ideología. Sí. Y debiéramos de entender que cada vez que uno te dice
Yo no tengo ideología y tal, y hay que dejar la ideología. Sabemos aparte, cuál es de tu derechas. ideología, exacto. Eres de derechas, Sabemos eres de qué derechas. vas. Claramente. Está clarísimo. Bueno, Pachi, para que nos empecemos a conocer un poco tú y yo, a mí me gustan mucho las redes sociales, ¿vale? Forman parte de... Demasiado a veces, ¿eh? Forman parte de mi día a día desde que soy adolescente ya. Sí. Tengo 30 años, no los aparento, pero los tengo. Bueno, y yo los que Esto es tengo. así. Otros 30. Bueno, desgraciadamente desde que vivimos la pandemia, en 2020, es verdad que las redes vivieron un boom y llegaron para quedarse también a la vida política. Sí. Entonces, pues ponerte los cascos, porque vamos a recordar un videazo con mayúsculas de una intervención tuya en el Congreso, a ver si los compañeros de dirección nos lo pueden pinchar. Lo decía Bad Bunny el otro día en la Super Bowl. The only thing more powerful than hate is love. Y yo añado, la esperanza también. La esperanza también puede al miedo. Así que, compañeros y compañeras, combatamos el miedo y seamos esperanza. Bueno, pues este momento se hizo viral. Por cierto, a mí... Siempre me da vergüenza verme, ¿eh? Pues a mí también me pasa, ¿eh? Pues, Sí, pues sí. es bueno verse. A mí me gusta mucho Bad Bunny, yo soy muy de Bad Bunny, de Bad Gyal, sí soy. ¿Tú conocías a Bad Bunny antes de la polémica con Trump? Sí, yo soy muy musiquero. ¿Sí? Sí, soy un clásico, porque antes de empezar acabo de hablar del Made in Japan, que la inmensa mayoría de los que nos ven no saben ni de qué estoy hablando, pero es un disco del 72 de Deep Purple, que es brutal, que lo recomiendo, porque está todo el compendio del rock and roll. Está John Lord tocando un órgano Hammond, que no sabéis ni lo que es, No. pero es lo más clásico en el rock. Un sonido que no existe, que es sonido de iglesias, pero en el rock. Antes de que llegaran la música electrónica y los... Bueno, pero también oigo muchísima música indie, escucho a Bad Bunny, no forma parte de mi ideario favorito, pero entiendo por qué le puede gustar a la gente, ¿eh? Porque engancha. ¿Y por qué trolea a Trump? Y bueno, eso aparte. Pero ahí puedes trolear a Trump siendo cantante o no, Ya. siendo músico o no. Pero yo entiendo, hay tipos de música que no me gustan, pero comparto que puedan arrastrar a muchísima gente, como ahora Bad Bunny, que va a hacer unos conciertos que creo que es el que más La gira entradas mundial. ha vendido en España de toda la historia. Que creo que hablaban, no sé si de 2 millones. Claro que se dice pronto, ¿eh? Vender 2 millones de entradas. Por cierto, al precio que las venden, es brutal, es histórico. Y yo llegué a ver a Bad Bunny en La Coruña, en la Sala Pelícano, cuando aún no era el gran Bad Bunny, por 10 euros, ¿eh? Y ahora Madre digo, mía, qué ¡guau! Pero eso lo llevas dentro, ¿eh? Sí, por supuesto. Claro, yo he visto al Boss 15 veces, por donde se mueva, pero porque soy un clásico también. Y Pedro Sánchez luce así un poco más también indie pop, Es ¿no? bastante Así, indie un también. Lori Meyer, Sí, eso, ¿no? sí, bueno, yo el otro día estuve viendo a Viva Suecia, que reconoceré que pensaba que eran un poco pasteleros. En directo son tremendos, yo los recomiendo. Tremendos. Buenísimo, me lo pasé. A mí no me gusta nada, ¿eh? Ya, vete a un concierto. Vale, vete vale. a un concierto. Ganan en directo. Es el último que he estado, pero fuimos a Picasen y me fui a ver a Santero y los muchachos, que tampoco lo conocéis, pero son, porque se llama rock reposado. Lo que hacen, pero tú los ves en escena y es el rock sureño de toda la vida, como el Allman Brothers Band, pero en castellano y cosas de estas. Y vi a Coquemaya, que es amiguete, y vi a unos cuantos, ¿no? Bueno, siendo sinceros, ver al portavoz del PSOE en el Congreso tirando referencias a Bad Bunny es como, wow, hace 10 años era como imposible. Entonces tú dirías que te sentías más cómodo, que tienes una larga trayectoria política, has vivido diferentes formas de comunicar en política a lo largo de la historia. ¿Te sientes o te sentías más cómodo con los discursos a lo mejor más solemnes? ¿Te mueves bien en la No, cultura pero pop? Fíjate, yo por rebote, porque yo iba de relleno en las listas de Vizcaya del Partido Socialista cuando tenía 25 años o menos. Y fue el momento en que los sindicatos, UGT hizo huelga a Felipe González, la famosa huelga del 14 Emitan. Y claro, entonces dimitieron los que iban encabezando esa lista, Nicolás Redondo, Antón Saracíbar, que era el secretario de organización del UGT, corrió la lista y yo llegué al Congreso de los Diputados con 25 años y claro, flipabas, porque ahí estaban todos. Estaba Felipe, estaba Alfonso, pero estaba Suárez, estaba Fraga, estaba Carrillo. Entonces llegas a aprender. Y tenía un compañero de escaño al lado, que era alguien de Baleares, una persona ya mayor, un intelectual de estos con una barba, así que
que leía muchísimo y subió, hizo una intervención en la tribuna, y la cita que hizo dijo, como dice la reina de la salsa neoyorquina, Celia Cruz, y dijo, y no me acuerdo cuál fue la frase, pero dije, este es de los míos. Porque yo leo mucho, pero mi cultura es muy musical. Y desde entonces he intentado, en mi época de parlamentario vasco, tendré un montón de citas que salen de las canciones. Ni de los libros ni de los políticos. Porque hay otra cultura también, a través de la música, ¿no? Y por eso el otro día cité a Bad Bunny, pero, no sé, cada vez que hago una felicitación de Navidad cojo una frase de una canción de los Stones o de Bruce Springsteen o de David Bowie, clásicos. María. Bien, pues yo te voy a preguntar un poquito más, pero por emociones, ¿vale? Y me gustaría saber cómo viviste en el año 2009 convertirte en el primer Lehendakari no nacionalista del País Vasco. Me encanta que me hagas esa pregunta, porque me permite primero corregir lo que acabas de decir. No fui el primer Lehendakari socialista. Ajá. Verás, es que esta historia hay que contarla, porque los nacionalistas han querido muchas veces ocultarla. Antes de que hubiera Estatuto de Gernika, hubo una cosa que se llamó el Consejo General Vasco, que se conformó con los resultados que había habido, no había elecciones autonómicas, no había estatutos, con los resultados que había habido en unas elecciones generales. Y ese Consejo General Vasco lo presidió Ramón Rubial, socialista. Y tuvo dentro consejeros de todas las formaciones políticas. Por ejemplo, Chiqui Venegas fue el consejero de Interior en años de plomo de ETA, ¿no? Y a los socialistas nos gusta decir que efectivamente Ramón Rubial fue el primer Lehendakari socialista y yo el segundo. Yo lo que tuve como primera vez fue un gobierno monocolor socialista. Y la verdad, cuando llegué a Gernika a tomar posesión de ese cargo, lo que se me vino encima fue una enorme responsabilidad. Fíjate, yo estaba cumpliendo el sueño de generaciones de socialistas que lo habían dado todo para que pudiéramos llegar allí, a ese árbol de Gernika, y hacer esa promesa y asumir ese cargo. Yo vi a Chiqui Venegas, del que hablaba antes, en el recinto que estaba reservado para la familia, donde yo lo invité a mi familia, Chiqui Venegas, le vi llorar cuando asumí, y vi llorar a muchos socialistas en ese momento, ¿no? Y entonces te dabas cuenta de que, ostras, lo que nos ha costado llegar hasta aquí, por fin lo hemos conseguido. Entonces, claro, era una emoción enorme, porque estabas, y una responsabilidad más grande todavía, estabas representando no solo a los socialistas que estaban allí, no solo a la gente que te había votado, sino a generaciones enteras, de gente que en el caso del País Vasco había arriesgado la vida por hacer política desde los postulados socialistas, también del Partido Popular, y también desde otras formaciones políticas. Podría hablar mucho tiempo, porque, por ejemplo, yo lo primero que hice fue cambiar el juramento de la toma de posesión. En Euskadi todo lo simbólico es muy, muy, muy fuerte, está muy arraigado en las tradiciones. Y en Euskadi, hasta ese momento, todos los lehendakaris habían ido al árbol de Gernika y habían jurado su cargo con una Biblia y con una fórmula tradicional que era: de pie en tierra vasca, humillado ante Dios, asumo el cargo. Y yo fui y quité la Biblia y puse un estatuto. Bien y hecho. dije, en pie, de Muy pie bien. en tierra vasca, delante de vosotros, representantes de la ciudadanía. Qué bonito. Porque Gracias un por lehendakari no se tiene que humillar ante nadie, ¿no? Y menos en un país laico. Y lo segundo que pasó fue que antes de hacer el gobierno, después ese día, ETA sacó un comunicado diciendo que el gobierno vasco era objetivo prioritario de la banda terrorista. Con lo cual podéis entender las dificultades que hubo en ese momento para que yo pudiera hacer un gobierno. Me imagino. No por los socialistas que estaban, sino que yo quería tener gente que no fuera solo del Partido Socialista. Y entonces hubo mucho... Decir, joder. Mucha Todo eso mucha lo emoción. vivimos Wow. y recordaré, ya sabéis que yo me enrollo como me preguntas, ¿no? Si Bueno. sabes cómo me pongo, ¿para qué me llamas? ¿No? Sí. Decía el otro, ¿eh? Y dice, y yo recuerdo siempre, y lo cuento porque es que es verdad, una conversación el día antes con Jesús Eguiguren, que me dijo: Pachi, si no acabamos con ETA no habrá merecido la pena.
Pues por ahí va la segunda pregunta. Y mereció la pena. Por ahí va la segunda pregunta. Bueno, sí. Después, María, después. No, Bueno, como ya estamos vale, con el pues tema, hazla. casi Sí. mejor. Mira, la segunda pregunta que tenía era que, como protagonista, en primera línea, ¿cómo habías vivido el fin de ETA? Pues fue el momento, también lo digo muchas veces, en el que me di cuenta que se podía reír y llorar a la vez. Me abracé a Begoña cuando tuvimos la noticia. No, hombre, nosotros habíamos trabajado mucho para ese día, sabíamos que ese día iba a llegar, sabíamos cuándo se iba a producir la noticia, porque la política la habíamos usado para llegar a este fin, ¿no? La fontanería. Fijaros, la eficacia policial era tremenda en ese momento. Las cúpulas de ETA caían cada mes y medio. La contundencia de la justicia funcionaba. Había un rechazo social brutal, faltaba la política. Y usamos la política. Entonces sabíamos, pero cuando llegó la noticia, yo me abracé a Begoña llorando, a mi mujer, porque íbamos juntos en un tren, y lloramos y reímos. Y llorábamos por todos los que no lo iban a ver. Y nos reíamos porque nunca más íbamos a tener ninguna víctima del terrorismo, ¿no? Por eso, más que rabia, me da mucha pena cuando alguien utiliza a ETA y hace como si... y saca a pasear su fantasma y dice, no, ETA está viva. Porque cuando uno dice eso, lo que está es negando la victoria a los demócratas. Ya. Es que la democracia ganó. Los demócratas ganamos. Una banda terrorista no consiguió absolutamente nada y hoy tenemos libertad y paz. Y cuando alguien pasea a ETA, dices, ¿qué pasa? ¿Que me estás negando que ganamos? Es que es tremendo, ¿eh? Ya, Solo para totalmente. intentar atacar a los socialistas y tener un puñado de votos, vete a casa. Me dejo robar. Sí, totalmente. Muy bien, Pachi, pues vamos a pasar un poco de la pena de eso a un poco... No, si era el momento de alegría. Claro, porque en el fondo... Es uno de los mejores Es un momentos gran de la logro, historia claro. como país. Un gran pelos de Era punta, ese ¿eh? Nunca más es la mayor alegría. Yo he ido a muchos funerales, he estado con muchas, pero no solo de socialistas, de familias de guardias civiles, de policías. Y siempre te decían, ojalá, la última reflexión era, ojalá sea la última. Por eso era un momento de alegría, porque la última por fin fue la última. ¿Eh? Muy bien, pues ahora vamos a hacer un juego que le llamamos 30 segundos para mojarse. Es muy sencillo. Ahí van a aparecer unos Hay traje baño, rostros en la pantalla. Yo te voy a decir un nombre, voy a introducirlo con una frase y después tú vas a tener 30 segundos para explayarte, para decir lo que te sugiera esa persona. ¿Vale? 30 segundos, ¿eh? Empezamos. No hay comodines. Sara Santaolalla. La tenemos ahí, ahí está. Pues mira, es ¿Qué una- le dirías, Pachi, a Sara Santaolalla ante el acoso incluso físico que sufre por parte de la ultraderecha? No, se lo he dicho a ella personalmente. ¿Sí? Sí, porque tenemos relación. Y es una periodista valiente, que no se calla, que no tiene pelos en la lengua y dice lo que piensa. Tú puedes estar de acuerdo, ¿no? Pero dice lo que piensa. Y lo que hemos tenido es demasiado matón en la vida pública, no solo desde el periodismo, también desde la política, que lo único que está haciendo es inocular odio y rabia en demasiada gente. Y que lo que hacen es demostrar que no tienen ningún argumento detrás. Que solo tienen insulto, el acoso, la descalificación, a veces la violencia verbal o incluso física. Y esos deberán estar fuera de cualquier pensamiento público. El mejor ejemplo lo tenemos a continuación. Un perfil que vive de la provocación constante, que divide bastante las opiniones. Te lo dejo encima de la mesa para retratarlo en 30 segundos. No, no me Vito lo Quiles. dejes encima de la mesa, no. No, pero este es de los que decía. Que este es un activista fanático ultra Un sinvergüenza es. de la ultraderecha. O sea, es que es un sinvergüenza, de que, verdad. que luego dice que de vez en cuando que es periodista, pero no lo es. Sigue siendo, incluso cuando quiere ejercer de periodista, no deja de ser un activista de la ultraderecha, pero brutal. De hecho, yo a veces me quiero contener cuando le tengo enfrente y me hace estas preguntas que ya están hiperdirigidas, pero no puedo, porque es que antes de entrar en la rueda de prensa he leído su último tuit o he leído su última aparición en prensa, donde demuestra un racismo, una xenofobia, una misoginia, un machismo absolutamente insoportable. Totalmente. Y yo me acuerdo muchas veces de eso que contaban algunos, que decía, si en una mesa hay 10 demócratas, digamos, 10 ciudadanos y un nazi, si no se lo afean, hay 11 nazis. Y este Cierto. conmigo no va a contar para bailarle el agua. Es un mal elemento
ejerciendo algo que no le corresponde. Lo que me duele es que tengas muchos seguidores, que los tiene. Y lo que me duele es que tenga engañada a tanta gente. Tal cual. Nuestro presidente, Pedro Sánchez, el hombre más importante del socialismo en este momento. El presidente del gobierno. Pero el socialismo no en España, en el mundo. Claro, del socialismo. En el mundo, aparte de un resistente, un resiliente, es que es un enorme transformador de este país. Claro, es que a veces asumimos las cosas como si fuera fácil. Ostras, hace un par de años, 3 años, a cualquiera que le hubieran dicho, oiga, España va a ser el país que más crezca de toda Europa, va a ser el motor económico de Europa, tú estás de cachondeo. Hoy lo es. Cuando alguien decía, lo dijo Feijóo, dice, el objetivo es que haya 22 millones de personas trabajando en no sé qué. Dice, oiga, 22 millones y medio, ¿y? ¿Y ahora qué? Lo ha conseguido este señor, ¿eh? Total. Y lo hemos conseguido con una reforma laboral, además. Cuando subimos el salario mínimo, que lo hemos subido más del 60%, había empresarios que salieron a autocorrer, vamos a destruir 150.000 empleos el primer día. Hemos creado 2 millones. Y te puedo seguir poniendo ejemplos. Y luego encima es la gran referencia internacional de la dignidad. Gentes de derechas muy reconocidas en este continente, en Europa, han dicho que la dignidad europea hoy la defiende y la representa Pedro Sánchez. No a la guerra. Lo del gobierno de Israel y Netanyahu es un genocida y están cometiendo un genocidio. La defensa del derecho internacional, de los derechos humanos, de la multilateralidad, es que es la gran referencia de la izquierda en el mundo. Y aquí no le damos importancia. ¿Qué preferimos? ¿Al Rajoy que estaba en aquella famosa foto en la esquina que no le hablaba a nadie? ¿O la de Pedro Sánchez liderando la posición europea? Ostras, que Pedro fue a Europa y consiguió los fondos europeos, ¿eh? Y consiguió la excepción ibérica, y consiguió mancomunar compras de cuando el coronavirus. Es decir, es que la leche. Yo he estado en Europa con él en algunos sitios y bueno, lo expreso bien, pero era Dios. Porque tiene el reconocimiento de todo el mundo. Y aquí no, preferimos a Rajoy. Por favor. Bueno, algunos. Otros recuperamos el orgullo español gracias a Pedro Sánchez. A otros... No, si cuando uno dice yo soy español y estoy muy orgulloso, coño, porque España es el que dice no a la Exacto. guerra. España es el que planta cara a Trump. España es el que está defendiendo las cosas que dignifican la propia conducción humana y que coge los valores europeos y los defiende a capa y espada. Si Europa es la cuna de la civilidad, para entendernos, y de esos valores, de la libertad, de la igualdad, ¿quién las defiende hoy? El medio ambiente. Pedro Sánchez. Pero yo creo que el tiempo le dará la razón. Bueno, pero si en vez del tiempo nos la dan los votos, en la próxima... No, Mejor. Mucho mejor. Eso está claro que va a suceder. Sí, yo estoy convencido. Yo estoy convencida Sí, también. no lo dudamos. Sí, yo estoy... ¿Me dejas enrollar? Sí. No, porque verás, venimos de unas elecciones que nos han ido regular. Regular, no pasa nada. Pero claro, es que las elecciones formaban parte de la estrategia del Partido Popular. El Partido Popular dijo, mira, vamos a hacer elecciones aquí, porque le va a ir mal al PSOE, y además, de paso, yo me quito la mordaza de Vox. Bueno, pues es verdad que al PSOE no nos ha ido muy bien, quitando Castilla y León, donde hemos tenido un buen resultado, pero ellos, más que quitarse la influencia de Vox, dependen más que nunca de Vox. Bueno, pues se ha acabado la estrategia del PP electoral, ahora vienen las nuestras. Y ahora vienen las municipales, Correcto. y vendrán las generales, donde los socialistas nos manejamos mucho mejor. Primero porque tenemos más de 2.000 alcaldes por toda España y alcaldesas que están a pie de obra. Que no hace falta que nadie les cuente lo que necesitan sus vecinos y qué problemas tienen, porque lo viven día a día. Y van a estar ahí, y están pico y pala todos los días, con miles de concejales. Y ahí es donde nosotros siempre tenemos un buen resultado, porque la gente nos conoce y ve cuál es la diferencia de tener un alcalde socialista o uno de derechas. Y luego vendrán las generales. Y las generales, la gran referencia para el progresismo, para la gente que quiere que España avance y tal, es Pedro Sánchez. Bueno, pues el Partido Popular, muy bien, ya ha pasado tu tiempo y ahora viene el nuestro. Pues hablando de Vox, que hablabas antes, otro elemento, Santiago Abascal, que ha convertido ese partido donde quien discrepa con él Otro que lo le echa fatal. fuera. Mira, yo le conocí siendo parlamentario vasco del Partido Popular. No hablaba prácticamente, no. Y ahora, claro, es el ejemplo de una xenofobia, de un racismo, de una prioridad nacional, que no es más que esto, ¿no? Y de una añoranza de tiempos de la dictadura
en la que posiblemente su familia vivía muy bien, pero la familia de algunos otros como la mía no vivía tan bien, ¿verdad? Y era un tiempo donde a los socialistas se nos llevaba al paredón, a la cárcel o al exilio simplemente por eso, por defender unas ideas. No había libertades, había una ley de vagos y maleantes que metía a la cárcel y encarcelaba a las personas por ser homosexuales o lesbianas, y no había ningún tipo de libertad. Tú no podías decir lo que quieras. Es que a mí me hacen gracia todos estos que son conniventes con esta gente que va a un programa de televisión de máxima audiencia y dice, es que ahora no hay libertad para decir lo que quiero. Y dice, ¿qué estás diciendo? Lo que quieres, ¿no? ¿Y dónde lo estás diciendo? En la tele, ¿verdad? Con máxima audiencia, ¿verdad? Y de prueba tú en la dictadura que tanto te gusta a decir algo. Bueno, pues este es el ejemplo de seguidismo, además de Trump, de seguidismo de Netanyahu, de seguidismo de Putin. Este es de los de sí a la guerra. Y lo que me duele también en este caso es que tenga gente joven que le siga. Quizá por lo que hablábamos antes, que hay demasiada gente que se informa exclusivamente a través de las redes, sí, y hay que reconocer que nosotros en las redes no nos hemos manejado bien. Bueno, Pedro... Ya, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Es un crack, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Yo tampoco. ¿Por qué? Porque creo que es un mito, de hecho lo voy a decir después, ya verás. Dilo ahora. No, después en la cena. Creo que es un mito esto de que la derecha utiliza mejor las redes que la izquierda. Empezaron antes, es verdad, pero creo que hacen mejores trampas y tienen más dinero. Pero como siempre y en todas partes. Pero creo que hay gente, está Pedro, es un claro ejemplo, Pilar Alegría, Bolaños es maravilloso. Gabriel Rufián. Oscar Puente. Hay gente de izquierdas haciendo contenido en redes muy guay. Sí, cuatro. ¿Cuántos son ellos? Bueno, porque empezamos tarde, pero, sí, no lo hacen mejor. Empezaron antes. No he dicho que bueno, igual he dicho que lo hacen mejor. Que nosotros hemos tenido un déficit. Tardamos más en verlos. Mira, te diré, y esto no me gusta colgarme de medallas, pero es así. El primero que utiliza redes, que utiliza todo esto en la política en España soy yo. El primer gobierno, el primer gobierno abierto que hubo en España fue el que yo presidí. En 2 años fuimos el tercer mejor gobierno abierto del mundo, después de Obama y de California. El primero que tuvo una cuenta autentificada en Twitter, en California, fui yo. Pero eso no quiere decir que no nos hemos manejado bien. Ya, bueno, y que hemos llegado muy tarde. Pero todos claro, empezaron, pero si tú me estás diciendo, vamos a ver, tú me estás diciendo, Félix Bolaños tira muy bien. ¿Hace cuánto ha empezado? 2 claro, meses. Poquito. Claro, pero espera, Pedro tira muy bien. ¿Cuándo fue a la pija de la Kinky? ¿Cuándo fue a la pija de la Kinky, por ejemplo? En la campaña última. Cuando hemos manejado muy tarde, cuando ya buena parte del espacio estaba conquistado. Somos muy efectivos, porque ¿sabes cuánta gente se enteró de lo que comentabas antes, de los 22 millones, de la seguridad social y todo el rollo? Cuando Pedro Sánchez se puso una camiseta con el 22 de la selección española, tío, claro, y subió una foto en redes sociales. Digo que no. Ya, claro, no, sí, vamos a ver, mira, una cosa pero que tienes que entender. Pero una cosa que tienes que entender, en política no existen espacios vacíos. Ya, siempre se ocupa, claro. ¿Y quién nos había ocupado? Pero nos abrimos paso a codazos, para eso estamos. Sí, no, lo que digo es que hay que hacerlo. Pero yo creo que estamos en el camino. A ver, siempre todavía cuesta estamos a años luz. Sí. Claro, si no reconocemos, si no hacemos un buen diagnóstico, nos equivocaremos. Claro. Y el diagnóstico es que hasta hoy nos han ganado. ¿Que estamos empezando a conquistar terreno? Sí. Pero no podemos hacerlo solo con 4. Ya, pero nosotros tampoco tenemos una fábrica de bots, te quiero decir. Ellos no quiero una fábrica de bots. Pero ellos hacen muchas trampas. Quiero que si tú eres un cañón en las redes, en vez de decir yo las cosas, las digas tú. Ah, ya, claro. Ah, claro. Es que eso es ser inteligente en las redes. Antes, en la comida ponía un ejemplo. Digo, mira, nosotros somos 120 diputados y diputadas. Y yo creo que tenemos un grupo maravilloso. De gente hiper preparada que hace unas intervenciones estupendas y tal. Pero no todos comunican igual en las redes. Lo que tengo que hacer es coger a los mejores para comunicar en las redes de la mejor manera posible. Y tenemos, sobre todo gente joven, en el Congreso que son un auténtico cañón. Pues mira, pues ya lo sé, tú has defendido esta posición en la tribuna, pero en las redes no la vas a defender tú, la va a defender ella. ¿Por qué? Porque penetra mucho más. Entonces tenemos que jugar también con esa inteligencia, para todo ese espacio que ellos tenían conquistado, ir mermándoselo. Pero si no reconocemos que hemos llegado mucho más tarde eso es y que el espacio estaba ocupado, pues entonces estamos haciendo un mal diagnóstico para saber lo que hay que hacer. ¿Que somos eficientes con los 4 que tenemos? Sí.
pero 4 son pocos. Son Ya. pocos. Bueno, de todos modos, su mensaje populista también es mucho más fácil porque Alba, que es la reina Sí, de las redes sí, en Orense, pero- siempre me dice, dilo en 8 segundos. Claro. Y yo que soy Nos de pasa- las de hora y media pero divagando sobre la vida. nos pasa con eso, nos pasa varias cosas. Es decir, Tomás Meave, el fundador de las Juventudes Socialistas, dijo que los socialistas éramos el ejército que iba detrás de la bandera de la razón. Pero nosotros a la razón le tenemos que sumar emoción, pasión, épica a veces, porque hincha mucho más el pecho y Claro. te hace movilizar mucho más que los datos, que la razón, que es la que nosotros intentamos explicar. Y nos cuesta mucho más tiempo y mucho más espacio explicar una cosa con argumentos que decir una barbaridad. No quiero decir que nosotros tengamos que decir barbaridades, sino que tenemos que buscar la fórmula mágica para ver cómo el argumento, el dato y la razón lo transformamos en algo que, ¡pam!, sea impactante en el minuto 1. Y no necesitamos... Yo siempre os pondré un ejemplo. El famoso derecho a decidir, que utiliza... Porque la primera batalla en política siempre es la del lenguaje. Sí. ¿Eh? Y cuando te ganan es muy jorobado la luego vuelta. conquistar ese terreno. Claro. Yo me acuerdo, yo llamaba a mi madre todas las noches hasta que se murió a las 10 de la noche, todas las noches. Y me acuerdo que en Euskadi gobernaba Ibarretxe. Ibarretxe fue el primero que puso a la mesa el derecho a decidir, la ley de consulta, una bronca permanente y tal. Y recordaré siempre una noche que la llamo a mi madre y me dice, ¿y ahora por qué te metes con Ibarretxe? Si solo quiere que decidamos. Con el derecho a decidir, digo, ya nos han ganado. Sí. Claro. Porque claro, yo tenía que explicar que que en democracia el derecho a decidir lo ejercemos todos los días, cada uno en base a nuestras competencias. Y que lo que no puede uno es decidir sobre las competencias de otro. Y que cuando un nacionalista está hablando de derecho a decidir, lo que está hablando es del derecho, que tampoco es un derecho, está hablando de la autodeterminación o de la independencia. Pero con esa frase de derecho a decidir, que es un cañón de frase, ya nos gana el había ganado el relato. relato y el lenguaje. El relato, el famoso relato. Claro. No, y el lenguaje. El relato lo hizo mi madre cuando dijo, si solo quiere que decidamos. El lenguaje es derecho a decidir. Y entonces tú tenías que ir a decir que eso es todo, era una falacia. Pero ya no tenías, en aquel momento eran 130 caracteres, ni tenías los 3 segundos del titular de la radio o la cabecera de un periódico. Porque necesitabas más tiempo. Entonces necesitamos genios, genias, que nos traduzcan lo que queremos decir al ese lenguaje de las redes. Totalmente cierto. Es sí, decir, sí. y está muy bien que Pedro, que Félix y tal, pero yo creo que, mira, uno tiene que reconocer que hay otros mundos, que hablan otros lenguajes, que tienen otras expresiones, y que yo, un viejo, no voy a ser el que conquiste esos mundos, que tienes que ser tú, que tiene que ser la gente joven o los jóvenes socialistas, porque hablan ese lenguaje, ocupan esos espacios, están en esos mundos, y en todo caso son ellos los que tienen que ser la voz de los socialistas en esas nuevas formas de expresarse. Y si nosotros queremos ocuparlo todo, estamos en un error. Yo es que no soy objetiva, pero cada vez que acabo una frase me dan ganas de aplaudir. Es como, No. sí, gracias por decir eso. No, pero es que es verdad. Es No, verdad, pero de quiero verdad decir, que gracias por pero por si decir. es Que te da esperanza. Lógica. joder, pues en el ya. fondo siempre se ha dicho que el sentido común es el menos común de los sentidos, sobre todo en política, ¿no? Somos de Orense, imagínese. Bueno, pues entonces, pues eso, pues sí es aplicar un poco el sentido común. Claro, yo quiero conquistar esos territorios también, yo quiero que la gente me conozca en esos mundos también. Voy yo y voy como un elefante en una cacharrería. Esta mañana que he estado con unos chavales de Juventudes Socialistas de Orense, estaba encantado. Porque no sé qué me han dicho, esto es rolón, esto no sé qué. Y digo, hostia, estupendo, estupendo. Porque para mí rolón era lo del desodorante. Bueno, seguimos con ello. Yo el siguiente lo defino como si fuese un títere. en Ostras, que me manos de la habían dado 30 ultraderecha. segundos para cada uno, madre Bueno, mía. Es que aquí- Yo ya me había olvidado del juego, aquí los Brian. segundos son gratuitos. Se me había olvidado completamente el juego este. A ver. Feijó, Alberto Núñez Feijó. La foto es buenísima, sale genial. Yo lo defino así, Pachi, como un títere en manos de la ultraderecha. No, no, ¿Qué no. te parece mi definición? No, mal. Mal. Él es la ultraderecha. Sí. Sí, mira. Mucho más duro. No, porque es que lo he conocido. Yo decir, hasta hasta que llegó a la política nacional, fuera de Galicia, Feijó era entendido o reconocido como alguien, oye, El hombre moderado. una persona razonable,
un hombre como de Estado, hasta que desembarga y le conocemos de verdad. Es un mal tipo. Es que aquí había gastado Claro, mucho dinero en la primera decisión que tomó, claro, es que aquí a veces no, la primera decisión que tomó, que podía haber tomado otra, fue avalar la entrada de Vox en el gobierno de Castilla y León. La primera, cuando los socialistas habíamos ganado las elecciones y nos habíamos ofrecido al Partido Popular para que no necesitara Vox para votarle. Pero sin embargo adoptó la otra decisión. Por lo tanto, no es en manos de la ultraderecha. Él Es la ultraderecha. fue el que decidió eso. Y cuando va avanzando el tiempo y ves cómo se mimetiza, compra enterito el discurso de la ultraderecha, dentro de 2 meses la prioridad nacional no sería parte de lo que pedía Vox, sino del ideario de Feijóo, porque lo asumirá. Es que es tremendo, es él el que ha hecho que el PP sea Vox, es él. Claro, cuando dices, no, mira qué moderado es, y cuando ya ha podido decidir dentro de, porque al principio decía, vale, igual no ha podido decidir mucho en su partido porque acaba de aterrizar. Ostras, cuando ha decidido, ha puesto al frente a Tellado, ya está en Muñoz, ya esto, que vamos, como son monjitas de la caridad, Sí, vamos. moderados. Sí, Es decir, claro, eso no se lo ha decidido la ultraderecha, lo ha decidido él. Por lo tanto, es él. Y es él el que ha adoptado estas decisiones. Y sin embargo, ideas, propuestas, no se le conoce ni Cero. una. Ni una. Mejor definición imposible. Y por último, esta señora, Isabel Díaz Ayuso, define No, tú, ya está. porque... Con la foto la define. sí, no hay mucho que decir. No, es que es increíble, ¿no? Lo de esta señora, las cosas que dice, las cosas que hace. Si es que tú vas cogiendo semana a semana y dices, ya está definida. Lo último, este viaje a México, es Yo que lo es hace tremendo. peor. Sí, sí. Es tremendo. Y lo sorprendente es que dice, ¿y cómo la gente le vota? Pues le votan, ¿eh? Es fascinante. Le sí. votan. Pues nada, María, si quieres ahora le haces otra pregunta. ¿Tienes por ahí algo preparado? Hay No, que- ahora va. Hablando de Isabel Díaz Ayuso y esta... Es que Mira qué bien cuadrado. era bueno recuperar esos valores de cuando acabamos con ETA, de los derechos sociales, pero estamos en un momento de el que pueda hacer que haga. Entonces usted tiene que salir a dar la cara, a explicar y a ponerse enfrente de gente como Isabel Díaz Ayuso, Si como... me llamas de usted, me voy. Ah, perdón. Perdone. No, que perdone, perdona. Perdón. Otra vez. No, vamos a ver. No es por edad, es por Respeto. Ya, es que eso es lo que pasa, que los vascos tuteamos a todo el mundo. pues nada. Y no me sale a veces. Yo sé que luego digo, usted le tiene que haber llamado a usted, pero que no me sale. Y entonces también me gusta recibir lo mismo, porque cuando me dicen usted, y ya sé que soy mayor, pero joder. No. Estás estupendo. Eso también. No, pero no parece que En tengo persona algo. ganas, Pachi. Y venga, Flores. Sí, sí. Tú no sabes lo que me lo dicen, sobre todo las viejillas. Venga, Flores. Eso no te ayuda, eso no te acaba de ayudar. Pero es, No. es, No, pero es- que es es verdad, Yo ¿eh? que es verdad, que Has dicho- todo dice, uy, estás más delgado y más guapo. Estás mejor, neno. Aquí también estás mejor, neno. Estás mejor. Y más delgado. Sí. Y yo le digo, Y es mire, al revés. Mire, señora, la tele dice que engorda 6 kilos. Claro. Entonces yo vengo aquí estupendo. Hombre. E incluso le digo, y soy más simpático en directo. Igual te vas de Orense con esos 6 kilos ahora, cuando te vas. No, eso es lo que decía antes, que de empezar, yo recorro toda España, me voy a todas las agrupaciones. Y claro, todo el mundo en el fondo te quiere agasajar de alguna manera, ¿no? Y te dice, tú no te puedes ir de mi pueblo sin probar esta cosa, que es lo típico de aquí, o esta comida. En Galicia siempre comida. Y sí. no, en toda España. Y claro, y lo que digo, no hay ni un pueblo donde la comida sea light. Ni 0-0. Todos son contundentes y todo tiene grasa y todo tiene calorías y kilocalorías. Y me encanta. Me encanta, porque yo soy de buen comer, soy cocinillas también. Y todo eso me... ¿Cuál es tu comida favorita? No lo puedo decir. Vaya, por Dios. No, porque no es vasca. Serio. Quedo mal. Es asturiana, fíjate. Va, ya está. Mi comida favorita es el pote asturiano. Sigue siendo del norte. Con lo Porque Se te era van a donde enfadar. iba de vacaciones de pequeño. Iba a una aldea de Asturias que se llama Tuña, Santa María de Tuña, que es del concejo de Tineo, que tiene muy pocos habitantes. Y ahí el pote asturiano era
y yo creo que lo mamé de pequeño y me parece insuperable. Te enamoró. Claro, luego me encantan las alubias en Euskadi. Y por eso no lo puedo decir, o sea, hay que cortar esto. Cortamos. Alba, dale, Alba, corta, dale. corta. Pues nada, yo, pues volviendo a mi libro, ¿no? Hablando de estos nuevos códigos de comunicación, hay un caso de estudio que ya se estudia en las facultades de comunicación, que es y que vosotros vivisteis en primera línea y en primera persona, que fue el fenómeno del perro Sánchez, ¿no? Sí. Tenemos Sí. unas imágenes, ahí las tenemos, Ya. que bueno, esto empezó en redes sociales y en los mítines de la derecha como un ataque y un insulto directo para, pues, deshumanizar y desprestigiar al presidente del gobierno, y en un plot twist impresionante, y perdón por mi opinión nada intensa, pero es que mis dieces, el entorno del PSOE y vuestro equipo de comunicación se apropió de ese insulto, le dio la vuelta y lo convirtió en una auténtica campaña de marketing digital. Hasta en camiseta lo convertimos. O sea, Hay peluches, del perro este. No, Del este. yo regalé uno a cada diputado. En Navidades. Qué guay. Sí. Buen pues me regalo. encanta. Y es Y que me bueno, parece. yo también voy a parecer pelota, pero yo lo voy a decir aquí porque amo a Pedro Sánchez con todo mi ser y no me escondo. Y esa foto... Lo amamos, Lo o sea, amamos, sí. me encanta. O sea, Sí, es ideal, la cosa ideal. más sexy que bueno, en fin, no nos vamos a poner en esos términos. Ay, Maverick. Podemos ponernos en esos términos. Pero también Pero- agradecemos que esté Joder, aguantando nadie todo me lo ha que dicho nunca aguanta. a mí eso. Bueno, esta noche verás tú. El día es muy largo, ¿eh? Lo El que día te es muy tenemos largo. preparado. No tengo ningún. Pero bueno, desde la perspectiva de la estrategia, ¿no? Yo, bueno, igual no estás de acuerdo conmigo, pero yo soy muy de barro y de barrio. Soy de barro y de barrio. Entonces, tú crees... Y rubia. Y rubia. ¿Crees que es una buena táctica la ironía para contrarrestar sí. estos ataques tan violentos quizás? Yo soy muy de barrio, no soy de barro. Soy de barrio. y me parece todo un cierto. Esto, porque es como el judo. El judo dicen que aprovecha la fuerza del contrario para utilizarla a tu favor, ¿no? Pues esto fue aprovechar una cosa con la que el contrario quería desprestigiar e insultar y tal, y le dimos la vuelta y ha sido uno de los grandes triunfos, ¿no? Lo del perro Sánchez. Y ojalá pudiéramos hacer de otras cosas también este tipo de campañas, de darles la vuelta, y ojalá supiéramos utilizar la ironía. Yo te digo que soy muy partidario de la ironía, pero soy un desastre para utilizarla. Bueno, no, yo tengo visto intervenciones guapas, ¿eh? Sí, pero igual en alguna intervención sí, pero a mí a bote pronto me sale más la mala leche que la ironía, muchas veces. Pero eso es porque eres vasco, claro. No, claro. Poníamos el ejemplo de Vito Quiles. Yo a Rufia le digo, joder, es que eres un genio. Ya. ¿Eh? Muy ¿Cómo le inteligente. tratas esto? ¿Y cómo le das la vuelta? ¿Y cómo...? Coño, hasta comparten un cigarro. Digo, me cago en la leche. Es que a mí no me sale. Hay veces que claro, me ofende tanto que no puedo aguantarlo. Entonces, yo ya sé, y además me lo dice él, tú ironía. Digo, ya sé que tengo que hacerlo así. Pero tengo unas ganas de dar una y mi hostia. jefa de prensa, cada vez que entro a la rueda de prensa, y está él, porque él nunca va a las ruedas de prensa de la derecha, no, solo a la mía y a las de Sumar y compañía. Y me dice él, y Marco, me dicen, tú tranquilo, tu paciencia, tú no saltes. Y una, dos, la tercera ya es que yo no puedo. Me cago. Entonces ya te voy a mandar WhatsApp cada vez que vaya a una rueda de prensa de esto, dime una de ironía. Aunque ahora ya no van. Pero están en la puerta esperando. Porque le quitan la acreditación, ¿no? Sí. La tiene suspendida de momento, porque se han presentado ya no sé cuántas denuncias de cosas irregulares que ha hecho contrarias al reglamento dentro de la Cámara, y la mesa lo que ha decidido es suspenderle la acreditación hasta que no se acaben y se concluyan esos expedientes, porque somos muy garantistas y cada expediente tiene un instructor que es un letrado y tiene que tener audiencia de las partes y esto. Bueno, pues mientras tanto, como tiene tantas denuncias, se les ha suspendido pero ellos están en la calle, y en la calle es donde te acosan más. A mí me han seguido durante 200, 300 metros en el acoso hasta que llegas al sitio donde vas a comer y tal, y entonces ahí no entran, afortunadamente, ¿no? Y para que sepáis, por ejemplo, creo que es la semana que viene, los de Vox organizan unas jornadas parlamentarias, y ¿a quién han invitado a participar? A Vito Quiles y a Ndongo.
Bueno, Tampoco pero lo han conocen a hecho, nadie más. no, es que lo han hecho, no, pero es que lo han hecho como provocación, Claro. sabiendo que la mesa les ha quitado la credencial y entonces va a haber un tirada floja, porque una cosa es que no tengan la credencial y otra cosa es que, invitado por un grupo, puedan entrar. ya. Claro. Y lo hacen solo. Es que hacer la política para jorobar, en el fondo es muy fácil, pero no vale para nada. No vale más que para buscar la confrontación permanente, no vale más que para romper la convivencia, no vale más que... Sí, no aporta nada, claro. No, es que esto no construye nada, solo destruye. Entonces dice, ¿y esta gente para qué hace política? ¿Para destruir? Pues sí, lo hacen para destruir. Yo creo que no les va a funcionar, que la gente es muy lista. Sí, no, y además yo soy, aunque perdamos, de los que dicen que la gente no se equivoca votando, la gente vota lo que le da la gana, por lo Correcto. tanto no se equivoca. Correcto. Igual nos hemos equivocado nosotros y tendremos que corregir, porque fijaros, lo dijo muy bien María Jesús, después de las elecciones autonómicas andaluzas, donde tuvimos un mal resultado, el peor resultado de la historia, pero dijo una cosa que es muy inteligente, dije, mira, las campañas electorales y los resultados, sobre todo cuando no son buenos, tienen que servir para aprender. Sí. Y si aprendemos, podremos corregir errores. Claro, uno no aprende a votar pronto. Tiene que esperar, tiene que ver cómo los estudios postelectorales te dicen cómo se ha comportado el electorado sociológicamente por sectores de edad, por zonas donde viven, que tiene mucho que ver con el código postal, cómo viven unos y cómo viven otros, por sexos, por no sé qué. Y con eso hacer un buen diagnóstico y decir, mira, hemos fallado aquí, hemos fallado en las redes, más o menos. Hemos fallado en volver a recuperar mucha empatía con gente en la calle, porque por lo que te decía antes, es que, por poner el mismo ejemplo, no habrá un andaluz o una andaluza que no haya tenido una política del gobierno socialista, con María Jesús al frente, que no le haya venido bien. Sin embargo, no hemos sido capaces de sacarles de casa a muchos de ellos para que votaran al Partido Socialista y impidieran que siguiera gobernando la derecha, que está desmantelando el Servicio Andaluz de Salud, que está desmantelando la... Luego ahí tenemos un fallo. Todo el mundo ha recibido una buena política de los socialistas, del gobierno socialista, y sin embargo se nos han quedado en casa. ¿Qué nos ha pasado? Hay que estudiarlo. Porque es verdad que hay una buena parte de los jóvenes que se informan solo a través de las redes y sabemos cómo la mayoritariamente, no digo que no estemos haciendo bien las cosas para no pelearme contigo, digo, sabemos cómo se informa, sabemos qué información les llega, Claro. y cómo está de orientada. Sí. Pero en la calle hay algo más que tenemos que ser capaces de... Mira, yo siempre digo que nosotros los debates del Estado de la Nación y los debates parlamentarios los ganamos todos, porque yo además lo creo. Creo que Pedro le gana a Feijóo, que le ganamos en los debates. Pero que los debates que tenemos que ganar de verdad son los de la barra del bar. Tal cual. Los del supermercado. Y eso no los da Pedro. Eso los das tú. O los da el afiliado de no sé qué agrupación. Y para ganar esos debates, ese afiliado, ese militante socialista, ese que tiene ideas socialistas, tiene que tener toda la información, tiene que tener el feeling de por qué hacemos las cosas, tiene que saber, y con eso se podrá pelear en la barra del bar y podrá defender las ideas, ¿no? Y por eso necesitamos una comunicación todavía mucho mejor con nuestra propia gente, para que luego pueda haber un pico y pala en cada uno de los pueblos defendiendo. Porque nosotros no tenemos medios de comunicación que nos ayudan, no tenemos empresarios que nos financian campañas, solo tenemos una cosa que es la mejor de todas, que es la militancia. Que esos socialistas que salen a la calle a defendernos, bueno, pues armémoslos con argumentos, con ideas, con... Y otra cosa fundamental, la izquierda no puede ser ceniza. Ni lamerse La las izquierda heridas. tiene que ser esperanza. Y si no somos esperanza, no somos nada. Y nadie nos apoyará. Y debiéramos entender que la gestión hecha está muy bien y tiene un valor. Pero la gente no nos va a votar por lo hecho, sino por lo que significamos de futuro. Y para conectar con esa gente y para sacarlos de casa, nosotros tenemos que ser su esperanza. Tenemos que ser su respuesta a lo que esperan. Tenemos que decirles que les hemos subido las pensiones, que les hemos subido el salario, que les hemos puesto becas como nunca. Pero además, tenemos que decir, pero conmigo vamos a pelearnos para conseguir esto. Y todos podemos caminar juntos. A veces hay gente que denosta la utopía. La utopía es el motor de la buena política progresista y socialista. La utopía es ese sueño que tú tienes
que es como el horizonte, que tú tienes que caminar, no lo vas a alcanzar nunca, pero caminas hacia él. Y yo, si tú me propones el horizonte, yo camino contigo. Mira, Pachi, el domingo juega la Unión Deportiva Ourense, que es el equipo de la ciudad. Es también su libro, ¿eh? Sí. De verdad. Y nuestro lema es ese, el no dejes de soñar, porque somos el legítimo heredero de, el Club Deportivo Ourense, que lo fue todo y por razones pues, políticas, económicas y demás desapareció, y ahora estamos desde 2014 nosotros, y claro, empezamos desde cero. Estamos recién ascendidos a segunda, nos jugamos este fin de y el que viene el ascenso a primera ref, y siempre decimos lo mismo, no dejes de soñar. Claro. Y además te voy a dar suerte porque el Portu acaba de subir. Y yo soy socio del Portu desde el día en que nací. Madre mía. Joder. Sí. Pues nada, Pachi, fuimos llegando poco a poco al final de este programa. No me Es una extraña pena. porque hemos estado Es aquí una unos 30 pena. segundos, nos han durado media hora. Porque estamos súper cómodos y cómodas contigo. Y nada, para acabar, vamos a hacer una última cosa. Yo te voy a dar 2 opciones y Sí. tú me tienes que decir una, rápidamente. Hostia. Y cuando yo acabe de darte esas opciones, tú cierras el programa con una frase, la que tú quieras. ¿Vale? ¿Estás preparado entonces? No. Cuando me digas, vamos. Bueno, ya, pero... Pues venga, vamos allá. Acuerdo o confrontación. Acuerdo. Gobernar o resistir. Gobernar a veces es resistir. Consenso o mayoría. Si se puede consenso y si no mayoría. Claro, Unidad o pluralidad. es que la unidad no es uniformidad. La unidad puede respetar la pluralidad. Gestión o ideología. Es que la gestión sin ideología es cosa de tecnócratas que no van conmigo. Explicar o ejecutar. Explicar lo que haces. Congreso o territorio. Dices para mí, mi opción personal. No está reñido, No está reñido. Nos valen las dos. Sí, no, es que a mí cuando me preguntan tú, que digo, yo soy un vasco de Coscojales. ¿Qué es Coscojales? Pues la calle donde nací. Relato o hechos. Es que un relato vacío no me vale. El relato hay que acompañarlo también con hechos. Y ya sé que me enrollo y tenía que No te ver. preocupes, no. No, pero es que fíjate, es que en el fondo ser socialista es una forma de ser y una forma de vivir. Y yo puedo hacer un relato falso, que si no lo acompaño con los hechos de cómo vivo y cómo soy, no me vale para nada. Estoy de acuerdo. Y eso en la gestión también. También. Estabilidad o cambio. Si gobierna la derecha, cambio, y si gobierna el progresismo, estabilidad. Claro. Me gusta la respuesta. Va a decir, claro. Y finalmente, partido o instituciones. Sin el partido no hay instituciones socialistas. Es lo más importante que tiene que preservar un socialista. Es decir, el PSOE es lo que consigue que haya una España de la que me sienta orgulloso. Ese es tu cierre, tu frase. Sí, porque fíjate, si hubiera gobernado el PP, pues no estaría igual tan orgulloso de una España que defendiera la guerra o que defendiera a las políticas de Trump. Yo estoy orgulloso porque hay una España que con un gobierno progresista y con Pedro Sánchez como presidente es la España que dice no a la guerra y que planta cara a Trump. Y para eso se necesita un partido socialista fuerte siempre. Me gusta. Pues nada, ata aquí este episodio de Rumbo Galicia, Conexión Progreso. Moitísimas gracias, Pachi, por compartir ideas, experiencias, por esta maravillosa entrevista que nos permites que pudera ser posible. E nada, gracias tamén a todas e a todas vos por estar aí, por escoitarnos ata o vindeiro programa.